Bienvenidos a esta lección en la que vamos a ver los ajustes de vuestro menú de cámara para trabajar en modo JPG, pero optimizar al máximo el rendimiento de vuestra cámara en el procesado de la imagen. Aquí es importante puntualizar que si trabajáis en modo JPG o en modo RAW es diferente en el sentido de que la cámara, cuando trabajáis en modo JPG, siempre procesa vuestra fotografía. Es como si tuviese un mini revelado dentro. Si trabajáis en RAW, pues simplemente la cámara capta la información de luz, esa imagen no está procesada y vosotros después trabajáis con programas, con reveladores RAW en vuestro ordenador para mejorar la imagen tal y como queréis. Pero si quiero trabajar en JPG y además quiero digamos, reducir el tiempo de procesado o hacer un ajuste realmente de imagen que se corresponda con lo que tengo yo en mi mente, pues tenemos en el menú un montón de posibilidades para llevaros esa imagen más a vuestro terreno. Por ejemplo, el estilo de foto, no sé si lo habréis visto en vuestra cámara, el estilo de foto es algo que lo que hace es poder variar, por ejemplo, el contraste, la saturación, la nitidez. Podemos incluso poner la cámara en blanco y negro y hacer imágenes en monocromo, ajustando más el contraste y algunos filtros de color. ¿Qué es la saturación y el contraste? Pues bueno, son cosas muy básicas en la imagen. La saturación es la intensidad del color. Yo puedo decidir que mi foto tenga una mayor intensidad en los tonos de color o que esté un poquito más apagado todo. Y el contraste igual, el contraste es la diferencia entre la luz y la sombra de la escena. Puedo marcar un poquito más ese contraste o puedo reducirlo al gusto de lo que cada uno quiera. Por eso vienen varios estilos de foto en vuestra cámara. Si encendéis y buscáis dentro del menú estilo de imagen, estilo de foto, optimizar imagen, ¿vale? Se puede llamar de muchas maneras, estilo creativo, pero tenéis que buscar algo en el menú que os permita eso, pues variar saturación, contraste, nitidez, ponerlo en blanco y negro. Hay incluso cámaras que tienen filtros creativos y ya harán efectos de todo tipo. Pero bueno, todo eso hace referencia al procesado del JPG de vuestra cámara. ¿Qué más podéis encontrar en el menú de vuestras cámaras? Pues normalmente también puede haber una corrección de aberración, es decir, una corrección producida por la distorsión de vuestra lente, del objetivo cuando trabajáis en posición angular. Podéis probarlo, ¿vale? No vamos a insistir mucho en ello porque lo vimos en el curso pasado, lo podéis ver si queréis en el anterior curso, pero si trabajamos a ciertas distancias focales podemos encontrar problemas de distorsión que si activamos ese ajuste de la corrección de aberración se puede minimizar. Otra cosa fundamental y muy útil sería el ajuste de luminosidad automática que se llama en esta cámara. En otras cámaras se llama el de lighting o ajustes de luz. Buscad algo que haga referencia al trabajo con la iluminación de la escena. La luminosidad automática os va a ofrecer, en este caso, en este modelo de cámara, 4 opciones: desactivada, baja, estándar, alta. ¿Qué va a hacer esa opción? Simplemente una mejora entre la relación de las luces y las sombras de la escena. Normalmente aclara un poquito más la sombra y lo que hace es mejorar la sombra dándole un poquito más de luz para que se vea todo un poquito más homogéneo y con un poco de más detalle. Y también, ¿qué más podéis encontrar en vuestro menú? Pues por ejemplo el tema de las reducciones de ruido, ya bien sean producidas por larga exposición o por sensibilidad ISO. Esto sí es importante diferenciarlo. No vamos a profundizar mucho en ello, pero sí que entendáis que el ruido de vuestra cámara, el ruido que se produce en vuestra imagen, viene determinada bien porque la cámara está usando con el obturador abierto mucho rato el sensor, eso sería un ruido por larga exposición, y la cámara tiene una activación on-off, puedo activarlo o desactivarlo. Pero si no trabajamos con la larga exposición, y lo que hago es trabajar con diferentes sensibilidades ISO y son más bajos y son más altos cuando hay poca luz. Lo que sí vais a encontrar es también una reducción de ruido por ese tema de ISO alto. Igual que en el tema de la luminosidad vais a encontrar, si nos vamos a través del menú, reducción de ISO alto, pues por ejemplo este modelo tiene off, baja, estándar, alta. Es decir, podemos graduar hasta qué punto mi cámara va a minimizar el tema del ruido cuando trabajemos con sensibilidades altas. ¿Es útil? Sí es útil. ¿Qué ocurre? Que todo lo que implica una reducción de ruido también va a suponer una pérdida de un poquito de nitidez de la imagen, ya cada uno que valore. Mi recomendación siempre, yo por ejemplo haría una foto con el ISO bajo y otra con el ISO alto, o incluso con uno intermedio, ISO bajo, intermedio y alto,
vería qué ruido me da y luego probaría las distintas reducciones de ruido para ver también qué hace mi menú de cámara. Y como cada cámara es un mundo, y eso sí lo debéis tener claro, tenéis que probar cómo es vuestra herramienta, cómo es vuestra cámara. Pues os recomendaría hacer la misma foto con distintas sensibilidades y luego con distintas aplicaciones de esa reducción de ruido. Igual con la luminosidad, igual con el estilo de foto. Vamos a poner ahora en práctica todo eso para que veáis cómo realmente podemos cambiar el aspecto de vuestra imagen y obtener unos resultados mucho más parecidos a lo que quizás tengamos en nuestra mente. Vamos a practicar un poco con todas estas opciones del menú de cámara para obtener unas imágenes mucho más interesantes o mucho más ajustadas a nuestras necesidades. Vamos a hacer ahora un ejercicio para que veáis cómo cambia la imagen simplemente ajustando los diferentes estilos de foto. Si os fijáis y buscáis dentro de menú, nuestra cámara incluye un estilo de foto auto, normal, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo. Vamos a coger por ejemplo el normal. Si os fijáis bien en pantalla, normalmente la cámara os indica qué botón debéis darle para ajustar las opciones de ese estilo de foto. Intro, parámetros de detalle. En el caso de este modelo, pues le doy ahí a Info y fijaos, se abre una pantallita que me muestra varias opciones. Ahí vemos nitidez, contraste, saturación y tono de color. ¿Qué significa cada cosa? Pues bueno, yo creo que aquí lo interesante sobre todo es contraste y saturación, pero la nitidez sería, digamos, el grado de detalle que puede llegar a tener una fotografía. Podemos marcar el detalle si tengo una textura de un tronco o de un paisaje, pero por ejemplo si tengo un retrato pues no subiremos nunca la nitidez. De hecho, cada estilo de foto de vuestra cámara lo que hace es jugar con esos parámetros en función de lo que sea. Por eso aparece ahí un modo retrato, tiene una nitidez más baja, un modo paisaje, sube un poco la nitidez, la saturación y el contraste. Es decir, cada estilo de foto de vuestro fabricante lo que está modificando es estas pequeñas opciones del menú. Nitidez no lo vamos a tocar y yo sí ajustaría, por ejemplo, contraste y saturación. El contraste es la diferencia entre la luz y la sombra, va a marcar un poquito más los negros, le va a dar más densidad y una mayor luminosidad también en las zonas más claras de la imagen. Y la saturación tiene que ver con el color, podemos ponerlo más fuerte o más flojito. Y luego el tono de color también sirve para modificar realmente todo el color de la escena. Podemos hacer fotos un poquito más cálidas, un poquito más frías. Pues bueno, fijaos, voy a hacer primero una foto con el estilo de imagen normal sin modificar. ¿Vale? Hemos cogido esta escena porque tiene variedad de color y porque me interesa ahora, cuando hablemos también del estilo monocromo, ver cómo influyen los diferentes colores con el blanco y negro. Vamos a hacer una fotito con el estilo de foto normal. Observo y bueno, pues no está mal el resultado, los colores más o menos salen bien. ¿Vale? Ajustamos nuestros parámetros como siempre de ISO, de diafragma y de velocidad y voy a ir a través del menú, Info, parámetros, detalle, y voy a subir un poquito de contraste y voy a subir un poquito de saturación. Y repito esa imagen. Ahí más o menos. ¿Qué vamos a apreciar? Si os fijáis, efectivamente hay un salto en el color de nuestra fotografía. ¿Nos convence más? Pues seguramente. Depende de cómo sea vuestro carácter, de cómo sea la escena, de cómo os pille el día también, porque a veces vamos variando, pues nos puede interesar más con un poquito de contraste y de saturación. Yo diría que jugaseis un poco para ver qué opciones tiene vuestro menú y qué mejora hace la imagen. Ahora, por ejemplo, vamos a meternos en el tema del estilo de imagen blanco y negro. El blanco y negro tiene una curiosidad y es que perdemos el contraste producido por el color. Como todo pasa a una escala de grises, la riqueza que tiene ahora mismo esta escena, cuando la fotografía en blanco y negro, quizás se pierde un poco, ¿no? Voy a hacer una foto con ese blanco y negro y efectivamente, bueno, la foto está bien, está curiosa, pero me gusta mucho más la versión en color. ¿Qué ocurre además con el blanco y negro? Hay algunos colores que tienen la misma luminosidad. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo los rojos y los verdes, si los pasamos a una escala de grises, tienden a ser el mismo gris. Hay otros colores que no, que se diferencian, los amarillos que son muy claros, de los morados que son oscuros, eso se diferencia en una escala de grises, pero hay ciertos colores que se parecen mucho cuando los pasamos a esa escala de grises. Por eso, si miramos dentro del estilo de imagen la opción del monocromo, y le doy a Info, parámetros, detalle, fijaos lo que nos ofrece este fabricante. Ya os digo que hay pequeñas variantes según el modelo de cámara que tengáis. Tenemos nitidez de nuevo, que no la vamos a tocar. Tenemos contraste,
en mi opinión, algo fundamental siempre, pero sobre todo cuando hacemos blanco y negro. Voy a subir un puntito, 2 puntitos el contraste y voy a repetir la foto. A ver qué ocurre. Ahí. Efectivamente, si comparo esta con la anterior, pues aparecen los negros un poquito más densos y gana un poquito más de intensidad ese blanco y negro. Y ahora lo que me interesa de la opción de monocromo es que veáis cómo puedo ajustar mediante efecto de filtro. Buscad a ver si tenéis esa opción. Aparece ahí ninguno, amarillo, naranja, rojo, verde. Pues vamos a probar, por ejemplo, el rojo y el verde, que es donde más vamos a notar la diferencia. Los efectos de filtro, lo que hacen en blanco y negro, que esto se usaba también en la fotografía analógica, pero poniendo un filtro de color delante de la lente, es aclarar ese color que estamos indicando aquí y oscurecer el complementario. Por ejemplo, si pongo rojo, va a aclarar el rojo y va a oscurecer los verdes. Si pongo verde, va a aclarar los verdes y va a oscurecer los rojos. Y diréis, ¿eso para qué? Pues, por ejemplo, si hacemos una foto de una rosa roja sobre un fondo verde, si todo tiene el mismo gris, no va a haber diferencia, pero si juego con los filtros de blanco y negro, sí va a haber diferencia entre la rosa roja y el fondo verde. O aquí, por ejemplo, vamos a hacer dos. Como aquí tenemos colores variados, pues lo vamos a apreciar bien. Voy a hacer una con el rojo. Debería verse un poquito más claro la línea de los rojos y un poquito más oscura la parte de los verdes. Y ahora voy a probar también, en vez de efecto de filtro rojo, el verde. Y repito. Y efectivamente, fijaos, ¿no?, cómo cambian los colores, cómo cambian también las figuritas, porque está influenciando también a esos azules, ¿no? ¿Veis? Hay un cambio. ¿Cuál me gusta más? Pues casi me quedo con esta, que se ve el fondo del libro más claro y la figurita más oscura. ¿Qué más podemos ajustar aquí con el blanco y negro? Pues bueno, tenéis también ahí una opción, en último lugar, de efecto de tono. Lo traen algunas cámaras, en Nikon, por ejemplo, ese tono es además graduable en intensidad. Efecto de tono es simplemente puedo meterle un colorcito al blanco y negro. Tengo el clásico sepia, azul, púrpura, verde, en mi opinión son todos un poquito fantasía. Vamos a probar el sepia, por ejemplo, que es el clásico. Y ese blanco y negro ahora, pues tendría ese tono un poquito marrón del sepia. ¿Vale? Según la escena que vayamos a hacer, incluso para un retrato puede quedar muy bien, ¿no? Si hago un retrato con una iluminación muy cuidada y quiero ya tenerlo en blanco y negro y directamente procesado, ya sabéis dónde están esas opciones de vuestra cámara para ajustarlas. ¿Que no quiero seguir trabajando en blanco y negro? Pues me voy a estilo de imagen, dejo el monocromo configurado o lo reajusto de nuevo y me voy al estilo de foto que quiera, al normal, al retrato, al paisaje, al que queramos. Lo voy a dejar en el normal, que ya habíamos configurado, con un poquito más de saturación y de contraste. A partir de ahora ya podéis ir jugando con esto de los estilos de foto para hacer la imagen final, para tener ya esa fotografía terminada más a vuestro gusto y a vuestra manera. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio para que comprobéis el ajuste de luminosidad automática o de lighting de vuestra cámara. Podéis probar con la luminosidad off, apagada, y con la luminosidad puesta al máximo, ¿no? Esta cámara, por ejemplo, tiene 4 ajustes de desactivada, baja, estándar o alta. A veces las pequeñas mejoras son casi imperceptibles, con lo cual os recomiendo eso, que vayáis a los extremos para que apreciéis realmente el cambio. Yo, por ejemplo, este ajuste de luminosidad automática no suelo usarlo porque a mí me gusta el contraste de la escena y como además suelo trabajar en RAW, luego ajusto el procesador de imagen, pero el que use el JPG y quiera directamente que salga bien desde cámara, pues sería conveniente que supiera cómo ajustar este ajuste de luminosidad para cuando le interese reducir el contraste de la escena, que lo pueda hacer. Vamos a hacer una toma aquí con estos pequeños objetos y voy a hacer simplemente 2 fotos con la luminosidad apagada y activada al máximo para que veáis esa pequeña diferencia de que se van a iluminar un poco las sombras de la escena. Primero con la luminosidad apagada y después con la luminosidad puesta al máximo. ¿Vale? Ajusta siempre bien los parámetros de ISO, diafragma y velocidad. Yo recomendaría en este caso dejar los parámetros en modo manual para que no hubiese cambios en la exposición, en la velocidad y se viese exactamente la diferencia con los mismos parámetros de ISO, diafragma y velocidad. Os recomiendo que trabajéis para este ejercicio en el modo totalmente manual de vuestra cámara, ajustando un ISO, un diafragma y una velocidad, de manera que no cambien los parámetros y solo apreciéis el salto que puede haber de una imagen a otra en la mejora de la iluminación en las sombras.
Bien, después de todas estas comprobaciones y para terminar, vamos a probar la opción de reducción de ruido que trae vuestra cámara. Hemos comentado antes que había una reducción de ruido por larga exposición. Esa no la vamos a practicar ahora porque no vamos a trabajar con tiempo de exposición muy prolongado, y además lo que hace esa reducción de ruido, por ejemplo, si se hace una foto durante 10 segundos, cuando termina de hacerse esa foto, lo que hace la cámara es estar otros 10 segundos más tomando otra foto, pero totalmente en oscuridad, es decir, sin abrir el obturador, para captar el patrón de ruido que da vuestra cámara, juntar las dos imágenes, digamos, y detectar dónde está el ruido para sustraerlo. Por eso la reducción de ruido por larga exposición ralentiza mucho el disparo, pero bueno, no vamos a meternos en ese terreno, ya que dentro de este curso no vamos a contemplar la larga exposición. Y sí os voy a comentar la reducción de ruido por alta sensibilidad, que hemos dicho antes que también podíais comprobar con vuestra cámara, que es algo que yo os recomendaría. Cogéis una escena, como aquí vamos a hacer, con diferentes colores, diferentes objetos, algunos oscuros, algunos que tengan variedad de color, para que veáis cómo va apareciendo el ruido conforme vais subiendo la sensibilidad ISO. Yo haría la misma foto con toda la sensibilidad de ISO y después comprobaría si en el menú de cámara tenéis reducción de ruido off, baja, estándar o alta, comprobaría qué me da cada una. Como son muchas variantes, si queréis podéis probar a ir al extremo, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Voy a hacer una foto con la reducción de ruido desactivada y otra foto con la reducción de ruido al máximo, ¿vale? Que tiene esta cámara, que está aquí, alta. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a tener que trabajar con una sensibilidad alta. Por ejemplo, yo ahora voy a ajustar en esta cámara un ISO 6400, ¿vale? Cada uno que vea qué rango de sensibilidad tiene y trabaje en función de lo que pueda configurar dentro de su cámara. A partir de ahora ya podéis empezar a preajustar todas las opciones del menú que trae vuestro modelo de cámara para mejorar, como hemos visto, tanto el contraste de la escena como la saturación, como poder crear imágenes en blanco y negro, como mejorar las luces o incluso el tema del ruido. Ya veis que si no queréis pasar por el ordenador, vuestro equipo os ofrece realmente buenas alternativas para al final obtener una imagen lo mejor posible directamente desde la toma y al final, pues bueno, ahorrar tiempo en el procesado de vuestra imagen.